La final del Mundial de Clubes está decidida y será el clásico de los billetes, con dos de los clubes más ricos del mundo enfrentándose en el MetLife Stadium. Analizamos el camino de los dos clubes, sus fortalezas, debilidades y usamos el simulador para ver las chances de campeonar de cada uno. El primer finalista es el Chelsea. Chelsea llegó a la final luego de ganar 5 partidos y perder uno, un 83,3% de efectividad, con su única derrota siendo ante el Flamengo. En estos encuentros anotó 14 goles a favor y recibió 5 en contra, con una diferencia de gol de +9. En fase de grupos culminó segundo en el grupo D, puesto que permitió que evite al Bayern Múnich en octavos. Derrotó al Benfica en tiempo extra por 4-1 y luego superó al Palmeiras 2-1 en cuartos. En semifinales derrotó por 2-0 al Fluminense, con 2 goles de João Pedro, en un partido donde la sensación térmica superó los 40 grados durante gran parte del partido. Esta será la tercera final de Mundial de Clubes para el equipo inglés. Su primera final fue en el 2012, partido jugado en Yokohama, Japón, con Rafa Benítez como técnico. Allí cayó por 1-0 ante el Corinthians con gol de Paolo Guerrero, siendo la última edición donde el campeón no fue un equipo europeo. Su segunda participación fue en el 2021, final jugada en Abu Dhabi. Aquí enfrentó al Palmeiras en un partido que culminó 2-1 en tiempo extra, con Kai Havertz marcando el gol de la victoria al minuto 117. Fue el último título del Chelsea en cualquier competencia hasta que ganaron la Conference League en mayo. El otro finalista es el Paris Saint-Germain. El París clasificó a la final con una campaña idéntica al Chelsea, 5 partidos ganados y 1 perdido, 83,3% de efectividad. Fue tan parecida que su única derrota también fue en la fecha 2 ante un rival brasileño, en su caso el Botafogo. Sumó 16 goles a favor y solo recibió un gol en contra, una diferencia de gol de +15. Culminó primero en el grupo B y en octavos se enfrentó al Inter Miami, partido donde goleó por 4-0. En cuartos se enfrentó al Bayern Múnich ganando por 2-0, encuentro donde terminó con 9 hombres. Su pase a la final lo selló con una victoria aplastante ante Real Madrid con Kylian Mbappé, derrotando a los merengues por 4-0 en una exhibición. Para el PSG será su primera final intercontinental, ya que nunca habían ganado la Champions antes de esta temporada. Los parisinos y londinenses han tenido varios duelos a nivel histórico en la Champions League. Su primer partido fue en Francia por fase de grupos en el 2004, duelo que ganó el Chelsea por 3-0. Desde 2014 se cruzaron de seguido en fase de eliminación. Ese año se enfrentaron en cuartos de final. La serie la ganó el Chelsea por gol de visitante, ya que Eden Hazard anotó un gol en París para perder por 3-1, mientras que ganó 2-0 de local, con gol de Dembaba confirmando la clasificación. En 2015 se enfrentaron en octavos de final. Fue otra serie pareja y esta vez fue a tiempo suplementario. Chelsea parecía ganarlo con gol de Hazard de penal, pero Thiago Silva anotó antes del final y le dio la victoria a París por gol de visitante. El último duelo fue en 2016 y aquí sí ganó PSG de forma contundente, con un 4-1 global, con Zlatan Ibrahimovic marcando 2 goles. Así el historial suma 8 partidos entre sí, con 3 victorias del PSG, 2 del Chelsea y 3 empates. Lo que más sorprende de ambos planteles es su juventud. Chelsea no tiene a un jugador mayor de 28 años, mientras que PSG solo tiene a uno por encima de los 30, su capitán Marquinhos. El promedio de edad de los jugadores en cancha de ambos equipos ha sido igual, 24,5 años de edad. Chelsea tiene a la mayoría de sus futbolistas entre los 22 y 24 años, entre ellos Enzo Fernández, João Pedro, Moisés Caicedo, Cole Palmer, Levi Colwill, Malo Gusto y entre otros. PSG tiene jugadores incluso más jóvenes, como Desiré Doué y João Neves de 20 años, mientras que otros como Warren Zaïre-Emery y Seny Mayulu solo tienen 19. Esta juventud permite a ambos equipos probar un sistema intenso de juego durante casi todo el partido. ¿Por qué tienen planteles tan jóvenes? Porque buscan comprar al mejor talento del mundo, y tienen los fondos para hacerlo. Aquí la pregunta será, si es Todd Boehly del Chelsea o Nasser Al-Khelaifi del PSG quien se lleve el clásico de los billetes. Desde la temporada 2022, cuando Boehly se convirtió en el nuevo dueño del Chelsea, los Blues son los líderes en compras en el fútbol mundial, 1.620 millones de euros en fichajes. En segundo lugar está el PSG, aunque gastando mucho menos, 841 millones. Este torneo confirmó que el dinero compra el éxito, ya que los dos clubes más gastadores del mundo llegaron al último partido con chances de campeonar. El equipo dirigido por Enzo Maresca sorprendió a todos llegando a esta instancia. Su último título antes de la Conference League este año fue el Mundial de Clubes del 2021, y el equipo llevaba varias temporadas de bajos rendimientos.
En esta campaña terminó cuarto en la Premier League y muchos otros clubes llegaban con más expectativas al Mundial, pero a veces la suerte tiene que estar de tu lado. Más allá que esté en la final, el camino del Chelsea hasta el último partido fue el más fácil posible, considerando los posibles rivales. Solo enfrentó a un equipo europeo en todo el torneo, el Benfica, club que está en el puesto 15 del ranking UEFA y que solo terminó primero en su grupo tras una victoria sorpresiva ante el Bayern Múnich. Evitó a clubes como el Inter y el Manchester City, los más poderosos de su lado de la llave, gracias a las grandes sorpresas que se dieron antes. La suma de cotización de los tres planteles que enfrentó desde octavos fue de 602 millones, mientras que la del París fue de 1.928 millones, 3 veces más. El Chelsea tendrá retornos importantes como el de Levi Colwill, su central titular, y el delantero Liam Delap, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas en semifinales. La duda en este partido será Moisés Caicedo, quien se retiró tras torcerse el tobillo al final del partido ante Fluminense. Caicedo será una baja clave porque es el mejor volante defensivo que tiene el equipo, siendo líder en recuperaciones. También se habían lesionado otros volantes como Romeo Lavia y Darío Sugo, por lo que Andrei Santos sería su reemplazo si no puede jugar. El hombre clave para la clasificación a la final fue su fichaje más reciente, João Pedro. El delantero de 23 años fue titular por la suspensión de Delap y enfrentaba al equipo que lo formó desde joven y donde debutó por profesional. Estaba destinado por la ley del ex que sería figura del partido. Anotó el primer gol tras un gran remate desde fuera del área y luego, ya en el segundo tiempo, llevó la pelota en un contragolpe, enganchó y remató potente. La pelota pegó por el travesaño e ingresó en otro golazo. Fue el gran acierto del técnico Maresca, quien apostó por él en lugar de Nicolas Jackson, su delantero de toda la temporada. Es seguro que el brasileño se ganó el puesto en lugar de Delap, otro de los nuevos. Los comodines en ataque del equipo, además de João Pedro, son Pedro Neto y Cole Palmer. Neto es el arma más importante en el 1 contra 1, siendo el líder en gambetas del equipo. Maresca sorprende poniéndolo tanto por derecha, como en octavos y semifinales, o por izquierda, puesto donde jugó en las semifinales. Cole Palmer es otro de sus creadores de peligro, aunque en este torneo solo ha convertido un gol. Si París logra anular su participación, el ataque del Chelsea pierde a su figura más peligrosa. En el mediocampo será clave Enzo Fernández dentro del esquema. En el partido ante Fluminense, Fernández fue el líder en chances creadas con 4, incluso asistiendo a João Pedro en su segundo gol. Suma 3 asistencias, siendo el máximo asistidor de todo el campeonato. Maresca lo ha probado en diferentes zonas durante los partidos, desde volante central hasta casi un segundo delantero. Por esta razón ha promediado menos pases, solo 44 por partido, a diferencia de los 70 que suma alguien como Caicedo. La intención es que esté más cerca del área por su visión de juego. Una estadística donde el Chelsea podría aprovechar es en los tiros de esquina. Promedia casi 2 saques de esquina más que el PSG en el torneo y también tiene jugadores altos, como Trevoh Chalobah de 1,90 m, João Pedro de 1,88 m, Levi Colwill de 1,87 m y en el banco estará Tosin Adarabioyo de 1,97 m, el más alto del equipo. Tienen una ligera ventaja en altura con los defensores del París, haciendo que un córner sea un arma peligrosa en caso que remate bien el ejecutante. En el PSG, Luis Enrique no contará con su central titular William Pacho, quien fue suspendido por 2 partidos tras recibir una roja directa en cuartos ante el Bayern Múnich. Lo reemplazará el brasileño Lucas Beraldo, quien tuvo una buena actuación ante Real Madrid. También quedó fuera del torneo por suspensión Lucas Hernández, su lateral izquierdo suplente. Aparte de ellos, el equipo llega a la final entero físicamente, ya que, con el partido ganado, el técnico sustituyó a varias figuras para que puedan descansar. Hasta ahora París demostró por qué llegó al torneo como el equipo favorito a levantar la copa. Están a 2 partidos de completar un histórico sextete, pudiendo ser solo el tercer equipo que logra esto en una temporada, junto al Barcelona del 2009 y el Bayern Múnich del 2020. Desde que inició el 2025, los dirigidos por Luis Enrique están en un ritmo infernal. Ganaron 48 de 64 partidos jugados en toda la temporada, el 75% de ellos. Han marcado 110 goles en 40 partidos en 2025, dominando a equipos de la talla del Liverpool, Inter y Real Madrid, y a estos dos los ha goleado sin piedad en partidos definitorios. La principal razón de esto es su capacidad de presionar y generar errores a los rivales. La exigencia de Luis Enrique es que todos los futbolistas aporten en la marca y la presión. El técnico dijo que esta temporada iba a poder controlar todos los escenarios de juego, sin excepción, y es algo que se vio en el partido ante Real Madrid. Antes de los 9 minutos, PSG ya ganaba 2-0, aprovechando enormes fallas en la defensa española, errores que forzó Ousmane Dembélé.
El número 10 jugó su primer partido de titular luego de estar fuera toda la fase de grupos por una molestia en el muslo. La clave de estas jugadas no fue su gambeta ni su remate, sino su capacidad para presionar a la defensa, capacidad que no se vio disminuida por su lesión anterior. En el primer gol no dio tiempo a Raúl Asensio para que pueda hacer 2 toques en el área, jugada que termina definiendo Fabián Ruiz. En el segundo gol presionó a Antonio Rüdiger a más de 30 metros del arco rival. Esta presión llevó a que el alemán se apure, falle la pelota y permita a Dembélé escapar solo para marcar el 2-0. Luis Enrique dijo que Dembélé merecía ganar todos los premios, incluyendo el Balón de Oro, por su labor en esta temporada. Todo lo que el entrenador quiso enseñar a Kylian Mbappé de ser líder en defensa, Dembélé lo ha tomado como bandera. Es el máximo goleador del PSG en la temporada con 35 goles y espera sumar más en esta final. Además de Dembélé, otro de los destacados en la semifinal fue el español Ruiz. El mediocampista tomó el rol de delantero, marcando 2 goles con buenas definiciones en el área. Ya anotó 3 goles en el torneo y 8 en la temporada, siendo la campaña más goleadora de su carrera. Había marcado un gol clave en las semifinales de Champions contra el Arsenal y ahora suma otros tantos claves para la temporada del PSG. Su aporte en la marca y en el ataque da incluso más potencia ofensiva a Luis Enrique. Una de las armas menos esperadas del PSG en ataque son los pases largos. Son el equipo con más pases largos intentados por partido del torneo, 40, casi 10 más que el siguiente en la lista. Estos pases largos, que salen de los pies de Vitinha o Marquinhos en general, buscan aprovechar la velocidad de sus atacantes, en especial Vicha Kvaratskhelia, Desiré Doué o Achraf Hakimi, el lateral que siempre se suma en ataque. Esto les permite no solo tener mucha posesión, casi el 67%, sino también ser letales a la hora del contragolpe, gracias a sus pases al vacío. Donde han tenido incluso más éxito es en su labor defensiva. Son el equipo que menos goles recibieron en todo este Mundial de Clubes, solo uno, el de Igor Jesús en la derrota ante Botafogo. Esto se da porque la defensa evita recibir remates en contra, solo 7,4 por partido, el promedio más bajo del torneo junto al del Bayern Múnich y Boca Juniors. En las chances donde el equipo rival llega al área, no puede sacar remates de calidad, ya que acertaron menos de 3 a portería en promedio por encuentro. Es en este rol donde su capitán Marquinhos ha sido un líder fundamental. Lleva 12 temporadas en el club, por lo que conoce todos los errores que se cometieron en este tiempo. Es el líder en despejes por partido y también bloqueos por encuentro, impidiendo a los rivales tener chances claras. La otra manera que el PSG evita chances del rival es con la posesión del balón. Aquí sigue siendo clave el trabajo de Vitinha. El portugués promedia 103 pases completados por partido, 30 más que cualquiera de sus compañeros. También es el líder en intercepciones, por lo que crea juego y también interrumpe el juego del rival, aportando en todas las áreas. El simulador tiene un claro favorito en este duelo, el Paris Saint-Germain, que suma 72,4% de probabilidades de levantar el trofeo, contra solo un 27,6% de chances para el equipo del Chelsea. Para ustedes, ¿qué equipo saldrá campeón del Mundial de Clubes? Para conocer la diferencia entre estos clubes, hagan clic en el ranking de equipos previo al torneo.